Ahora escucharás una de las parábolas más hermosas jamás escritas. Esta joya es del maestro taoísta Chuang Tzu, discípulo de Lao Tse. Había un hombre que se turbó tanto al ver su propia sombra y le desagradaron tanto sus propios pasos, que decidió deshacerse de ambas cosas. El método que utilizó fue huir de ellas. Así que se puso en pie y corrió. Pero cada vez que ponía un pie en el suelo, aparecía otro paso, mientras que su sombra le seguía de cerca sin ninguna dificultad. Atribuyó su fracaso al hecho de que no corría con suficiente rapidez. Así que empezó a correr cada vez más rápido, sin detenerse, hasta que finalmente cayó muerto. No se dio cuenta de que si se limitaba a ir por un lugar sombreado, la sombra desaparecería, y que si se sentaba y permanecía inmóvil, no habría más pasos. Ahora bien, profundicemos en esta parábola de Chuang Tzu. Recuerda, tú eres ese hombre existe en todos. Así es como te has comportado. Esa es también tu lógica, huir de la sombra. A ese hombre le turbó mucho ver su propia sombra. ¿Por qué? ¿Qué había de malo en la sombra? ¿Qué significado tiene la sombra? Tu ira, tu sexo, tu codicia, tu adicción. Todo eso son sombras. Pero recuerda que son sombras. En cierto sentido son, y no obstante, no son, ese es el significado de una sombra. Es insustancial. Una sombra es solo una ausencia. Te pones en pie, los rayos del sol caen sobre ti, y a causa de ti, unos cuantos rayos no pueden pasar. Entonces se crea la figura de la sombra. Solo es una ausencia. Obstruyes el sol, y eso crea la sombra. La sombra es insustancial, tú eres sustancial, corpóreo. Por eso se crea la sombra. En la parábola se dice: había un hombre que se turbó tanto al ver su propia sombra y le desagradaron tanto sus propios pasos, que decidió deshacerse de ambas cosas. ¿Qué es lo que te turba a ti? Si profundizas, acabarás por no encontrar más que el sonido de tus propios pasos. ¿Por qué te resulta tan turbador el sonido de tus propios pasos? Eres sustancial, así que debes producir algo de sonido. Pero el hombre ha oído la historia acerca de que los dioses no tienen sombra, y de que cuando caminan no crean pasos. Esos dioses pueden no ser nada más que objetos soñados, solo existen en la mente. Ese cielo no existe en ninguna parte. Cuando algo existe, a su alrededor se crean sonidos, pasos, sombras. Así son las cosas, no se puede hacer nada al respecto, así es la naturaleza. Si tratas de hacer algo al respecto, te equivocarás. Si intentas hacer algo, desperdiciarás toda tu vida, y al final sentirás que no has llegado a ninguna parte. La sombra permanece, las pisadas crean sonidos, y la muerte está llamando a la puerta. Antes de que la muerte llame, acéptate a ti mismo, y entonces tendrá lugar el milagro. El milagro es que cuando te aceptas a ti mismo, no necesitas huir de ti mismo. Por ejemplo, ahora mismo, cada uno de vosotros está huyendo de sí mismo. Aunque hayáis venido aquí, también ese venir forma parte de la huida. Por eso no podéis alcanzarme. Existe una separación. Si venís a mí para escapar de vosotros mismos, no podréis llegar a mí, porque todo mi esfuerzo está destinado a ayudaros a no escapar de vosotros mismos. No trates de escapar de ti mismo, no puedes ser otro. Es igual que tu pulgar, que tiene una huella única e individual. Ese tipo de pulgar nunca existió antes y nunca existirá después. Te pertenece solo a ti, nunca habrá otro igual. Lo mismo sucede con tu ser. Cuentas con un ser único e individual, incomparable. Nunca ha existido con anterioridad, y nunca volverá a existir. Solo es tuyo. Celébralo. A todo el mundo le ha sucedido algo único. El universo ha concedido un don único a cada ser, y tú lo condenas. ¿Quieres algo todavía mejor? ¿Quieres ser más listo que la existencia? Intentas ser más listo que el Tao, y por ello yerras. Chuang Tzu dice: lo sencillo, lo fácil, es lo adecuado. ¿Por qué no puedes ser sencillo y aceptarlo? ¿Por qué no decir sí a la sombra? En el momento que dices sí la olvidas, desaparece, al menos de la mente, aunque permanezca con el cuerpo. ¿Pero cuál es el problema? ¿Cómo puede una sombra crear un problema? ¿Por qué hacer un problema de ello? Tal y como eres ahora, creas un problema de todo. Ese hombre está perplejo, turbado, ante la visión de su propia sombra. Le habría gustado ser un dios, y carecer de sombra. Pero ya eres un dios, y no puedes ser nada que no seas ya. Solo puedes ser lo que eres. Todo devenir se mueve solo hacia el ser que ya eres. Puedes vagar por ahí, llamar a las puertas de otras casas, pero eso solo es jugar al escondite contigo mismo. La cantidad de puertas ajenas a las que llames, y la duración de tus vagabundeos solo dependen de ti.
Finalmente, llegarás a ti mismo, y a la realización de que siempre has estado ahí. Nadie puede arrebatártelo. La naturaleza, el Tao, no pueden separarse de ti. Y la gran pregunta es, ¿por qué no te aceptas a ti mismo tal y como eres? ¿Qué hay de malo en ello? Toda la existencia te acepta tal y como eres, excepto tú mismo. Tienes que alcanzar un ideal. El ideal está siempre en el futuro. Tiene que estarlo, ningún ideal puede estar en el presente. Y el futuro está en ninguna parte. Todavía no ha nacido. A causa del ideal vives en el futuro, que no es nada sino un sueño. El ideal impide que vivas aquí y ahora. Por el ideal te condenas a ti mismo. Todas las ideologías, todos los ideales, son condenatorios porque a partir de ellos se crea una imagen en la mente, y cuando te comparas a ti mismo con esa imagen, siempre sentirás que falta algo, que algo falla. No falta ni falla nada. Eres perfecto respecto a cualquier posibilidad de perfección que pueda existir. Trata de comprenderlo, porque solo entonces podrás comprender la parábola de Chuang-Tzu. ¿Por qué sigues cargando con ideales en la mente? ¿Es que no eres suficiente como eres? En este mismo instante, ¿qué os falta para ser perfectos como los dioses? ¿Qué interfiere? ¿Quién bloquea tu camino? ¿Por qué no puedes disfrutar de este mismo instante, lleno de gozo? ¿Cuál es el impedimento? El impedimento se manifiesta a través del ideal. ¿Cómo vas a poder disfrutar? Estás lleno de tanta ira, y tu mente dice, para disfrutar, primero esa ira debe desaparecer. ¿Cómo vas a poder ser dichoso? Estás lleno de demasiada sexualidad, y tu mente dice, para ser dichoso, primero esa sexualidad debe desaparecer. ¿Cómo vais a poder ser como los dioses y celebrar este mismo instante? Estáis llenos de demasiada avaricia, pasión, ira. La mente dice, primero deben desaparecer. Después seréis como los dioses. Así es como se crea el ideal, y a causa de ese ideal, te condenas. Te comparas con el ideal y nunca acabas de ser perfecto. Es imposible. Si dices sí esa falsedad, entonces el gozo es imposible, porque ese sí es el impedimento más grande. Si dices, cuando se realicen esas condiciones, entonces seré feliz, entonces esas condiciones nunca se colmarán. Y aunque se colmasen, a esas alturas ya habrás perdido la capacidad de celebrarlo y disfrutar. Y además, cuando esas condiciones se colmen, si es que llegan a hacerlo, tu mente creará otros ideales. Así es como has estado desperdiciando la vida. Has creado un ideal, y luego has querido ser ese ideal, y por ello te has sentido condenado e inferior. A causa de tu mente ensoñadora has condenado tu realidad. Los sueños te han turbado. Yo digo lo contrario, sé como dioses en este mismo instante. Que haya ira, que haya sexo, que haya codicia, pero celebrad la vida, y poco a poco sentiréis más celebración y menos ira, más bienaventuranza y menos codicia, más alegría y menos sexo. Entonces habréis dado con el camino correcto. No puede ser de otra manera. Cuando una persona puede celebrar la vida en su totalidad, todo lo erróneo desaparece. Pero si primero intentas realizar ajustes para que lo erróneo desaparezca, nunca lo conseguirás. Es como luchar con la oscuridad. Tu casa está en total oscuridad y te preguntas, ¿cómo puedo encender una vela? Antes de poder encender la vela tengo que deshacerme de toda esta oscuridad. Eso es lo que has estado haciendo. Primero dices que la codicia debe desaparecer, y que luego habrá samadhi, éxtasis. Eres un necio. Estáis diciendo que para poder encender una vela primero debe desaparecer la oscuridad, como si la oscuridad te entorpeciese. La oscuridad no tiene entidad, no es nada, no cuenta con solidez. Se trata de una ausencia, no de una presencia. Solo es ausencia de luz. Enciende la luz y la oscuridad desaparece. Celébralo, conviértete en una alegre llama y todo lo erróneo desaparece. La ira, la codicia, el sexo, o cualquier otra cosa que puedas nombrar, no son sólidas. Solo son la ausencia de una vida gozosa y extática. Como no puedes disfrutar, sientes ira. No se trata de que haya alguien que cree tu ira. Como no puedes disfrutar, te encuentras en un estado miserable, y por eso sientes ira. Los demás solo son excusas. Como no puedes celebrar, el amor no puede suceder en ti, de ahí el sexo. Eso es decantarse por las sombras. Y entonces la mente dice, primero destruye las sombras y luego tendrá lugar el descenso de Dios. Es una de las estupideces más patentes de la humanidad, la más antigua. Y todo el mundo hace lo mismo. Os resulta difícil pensar que en este mismo momento sois dioses, pero te pregunto, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta?
Estás vivo, respiras, eres consciente. ¿Qué más necesitas? Sé como dioses en este mismo instante. Aunque sientas que es solo como si, no te preocupes. Aunque sientas que estoy presuponiendo que soy como Dios, pues presupónlo, porque en realidad no eres. Y una vez que empieces a existir como un Dios, desaparecerá toda la miseria, la confusión y la oscuridad. Conviértete en una luz, pues esa conversión carece de condiciones que cumplir. Ahora bien, siguiendo con la parábola, este hombre está turbado a causa de su sombra. El método que ha elegido es huir de ella, y ese es el método elegido por todo el mundo. Parece que la mente cuenta con una lógica viciada. Por ejemplo, ¿qué haces si te sientes iracundo? ¿Qué harás? La suprimirás, y cuanto más la suprimas más calará la ira en lo más profundo de tu ser. Si la suprimes demasiado, sentirás ira continuamente, se convertirá en tu sangre, será un veneno que recorrerá todo tu ser. Se extenderá a todas tus relaciones. Aunque mantengas una relación amorosa con alguien, la ira estará ahí, y el amor se tornará violento. Aunque trates de ayudar a alguien, esa ayuda se convertirá en un veneno, porque el veneno está en ti. La manifestarás en todos tus actos. Todos tus actos la reflejarán. Cuando vuelvas a sentirla, la mente volverá a decirte: eso es que no la has suprimido lo suficiente. Suprímela más. Pero la ira existe a causa de su represión, y no obstante, la mente dice: suprímela más. Eso solo provocará más ira. Tu mente es sexual a causa de la represión, y la mente dice: suprímela todavía más, y haya nuevos métodos y maneras de suprimirla. Pero no puedes florecer de esa manera. Reprimir el sexo no solo afecta al cuerpo, también afecta a la mente, se convierte en algo cerebral. Entonces la persona empieza a pensar en ello, y no puede dejar de darle vueltas. Por eso existen tantas publicaciones pornográficas en el mundo. ¿Por qué a la gente le gustan las fotografías de mujeres desnudas? ¿Es que las mujeres no son suficientes? Son más que suficiente. Entonces, ¿cuál es la necesidad? La fotografía siempre es más sexual que una mujer real. Una mujer de verdad cuenta con un cuerpo y una sombra, y sus pasos están ahí, y crearán un sonido. Una fotografía es un sueño. Es algo absolutamente mental, cerebral, no tiene sombra. Una mujer real, sudará y tendrá olor corporal. Una fotografía nunca sudará, y no existirá el olor corporal. La mujer real se enfadará. Una fotografía nunca se enfada. La mujer real envejecerá. En una fotografía siempre se mantendrá joven y lozana. Una fotografía es algo mental. Quienes suprimen el sexo en el cuerpo se convierten en mentalmente sexuales. Sus mentes se inundan de sexualidad, y luego se convierte en una enfermedad. Si tienes hambre, come. Pero si no haces más que pensar en la comida continuamente, se convierte en una obsesión y en una enfermedad. La parábola continúa. El método que utilizó fue huir de ellas. La mente dispone únicamente de dos alternativas: luchar o huir. Siempre que surge un problema, la mente lucha contra él, o huye de él. Y ambas alternativas son erróneas. Si luchas, te quedas con el problema. Si huyes, el problema continuará estando allí. Si luchas estás dividido, porque el problema no está fuera, el problema está dentro. Por ejemplo, ¿qué sucederá si aparece la ira y luchas contra ella? La mitad de tu ser estará de parte de la ira, y la otra mitad con esa idea de luchar. Es como si ambas manos luchasen entre sí. ¿Quién ganará? No harás más que disipar tu energía. Nadie será el vencedor. Puedes engañarte a ti mismo pensando que ya has suprimido la ira, que ahora estás sentado sobre ella, pero tendrás que permanecer sentado continuamente. No podrás concederte ni un pequeño descanso. Si te olvidas de ello durante un instante, perderás todo lo que ganaste. Así que la gente que ha reprimido algo tiene que permanecer continuamente sentada sobre lo reprimido, siempre con miedo, sin poder relajarse. ¿Por qué resulta tan difícil relajarse? ¿Por qué no puedes soltar? Pues porque has reprimido muchas cosas. Temes que si te relajas acaben emergiendo. Las personas que llamas religiosas no pueden relajarse. Están tensas, y esa tensión es a causa de que han suprimido algo. Saben que si se relajan se verán sorprendidas por el enemigo. No pueden relajarse. Tienen miedo de dormirse. Lo mismo ocurre con los Mahatmas, tienen más miedo de dormir que de cualquier otra cosa. Y creen que sus mentes lograrán algún día no tener que dormir. Van recortando sus horas de sueño. Primero de 8 a 6, de 6 a 5, de 5 a 3, y de 3 a 2.
Y si un viejo monje puede llegar a dormir solo un par de horas al día, se considera como un gran logro. Vaya una tontería. Eso no es ningún logro. Eso no es lo que quiere decir Krishna cuando en la Gita dice, cuando el mundo duerme, el yogi está despierto. Ese no es el significado. El significado es que el cuerpo está relajado, que el cuerpo se duerme, pero que la conciencia interior permanece alerta, incluso durmiendo. Eso es algo totalmente diferente, y no tiene nada que ver con el sueño ordinario. En realidad, un yogi duerme mejor que tú. Duerme mejor porque puede relajarse, no está asustado. Pero esa gente llamada religiosa, está asustada, porque en sus sueños aparece todo lo que han suprimido. Mahatma Gandhi escribió en su autobiografía: he vencido al sexo en mis horas de vigilia, pero en el sueño persisten los sueños sexuales. Y persistirán, porque una cosa reprimida emerge en los sueños. ¿Por qué en los sueños? Porque cuando estás dormido, el censor está relajado, y el luchador no está dormido. Así pues, el enemigo puede emerger. La mente piensa. Lucha, si luchas reprimes, o escapas, pero ¿a dónde escaparás? La ira te perseguirá aunque vayas al Himalaya, es tu sombra. El sexo también te seguirá, es tu sombra. Vayas donde vayas, tu sombra irá contigo. La parábola continúa. El método que utilizó fue huir de ellas. Así que se puso en pie y corrió. Pero cada vez que ponía un pie en el suelo aparecía otro paso, mientras que su sombra lo seguía de cerca sin ninguna dificultad. Lo sorprendió. Corría mucho, pero la sombra no tenía dificultad alguna para seguirlo. La sombra lo seguía con facilidad, sin ni siquiera sudar, sin esfuerzo. No había ninguna dificultad por parte de la sombra, porque una sombra no es sustancial. Una sombra es nadie. El hombre puede haber sudado, respirado con dificultad, pero la sombra siempre le seguirá los pasos. La sombra no puede abandonarte de esa manera. Y no te ayudará ni luchar ni huir. ¿A dónde irás? Vayas donde vayas te llevarás a ti mismo y a la sombra. Continuando con la parábola, atribuyó su fracaso al hecho de que no corría con suficiente rapidez. Así que empezó a correr cada vez más rápido, sin detenerse, hasta que finalmente cayó muerto. Hay que comprender la lógica de la mente. Si no la comprendes te convertirás en su víctima. La mente cuenta con una lógica viciada, es un círculo vicioso, es circular. Si la escuchas, entonces cada paso te conducirá más al interior del círculo. Este hombre es perfectamente lógico. No puedes encontrar ningún fallo, ningún resquicio en su lógica. No hay ninguna rendija, es un lógico tan perfecto como Aristóteles. Afirma que si la sombra le sigue es porque no corre con suficiente rapidez. Debe correr más deprisa, y así llegará un momento en que la sombra no podrá seguirlo. Pero la sombra es tuya, y la sombra es nadie. No te sigue nadie diferente, porque si fuese alguien diferente, el planteamiento lógico sería correcto. Recuerda, cuando hay alguien más, la mente siempre es correcta. Cuando estás solo, la mente siempre se equivoca. En la sociedad, con los demás, la mente siempre es correcta. Contigo mismo, aislada, la mente siempre se equivoca. ¿Por qué? Porque la mente solo es un instrumento para existir con los demás, solo una técnica para ayudarte con los demás. No tiene nada que ver contigo mismo. La mente se necesita a causa de la sociedad. Si un niño nace y no se le expone a ninguna sociedad, entonces la mente no se desarrollará, no habrá mente. Ha sucedido en muchas ocasiones. Hace años, cerca de Calcuta, unos lobos se llevaron a una niñita, y cuidaron de ella. Tenía 14 años cuando la sociedad volvió a encontrarla. Pero era una niña loba, y carecía de mente humana. Corría a 4 patas y era muy peligrosa, porque necesitaba comer carne cruda. Y también era muy fuerte, ni siquiera 8 hombres podían controlarla. Había crecido con lobos, en una sociedad lobuna, así que había desarrollado una mente lobuna. Fue imposible enseñarla a sostenerse sobre las 2 piernas. Daba 2 o 3 pasos y luego volvía a tirarse al suelo, y a ponerse a 4 patas. Pero corría tanto a 4 patas que nadie podía seguirla. También hace unos 40 años, encontraron a un niño en Uttar Pradesh, India. Había sucedido lo mismo, parece que a los lobos les gustan los niños. Criaron al niño, y fue localizado por la sociedad cuando tenía más o menos 12 años. En esta ocasión los médicos se emplearon a fondo. Hospitalizaron al muchacho, lo masajearon, le administraron medicinas y de todo. El muchacho murió a los 6 meses, porque intentaron convertirlo en un ser humano y todo su ser se negó.
Cuando lo encontraron estaba muy sano, ningún ser humano estaba más sano que él. Era salvaje, era un lobo, y cuando le hospitalizaron y empezaron con los tratamientos, enfermó. Al cabo de 6 meses fue imposible. Solo tuvieron éxito enseñándole a decirle una palabra, su nombre. Lo llamaron Ram. Ese fue el único triunfo en 6 meses. Si le preguntabas, ¿cómo te llamas? El niño lobo decía, Ram. Eso fue todo. La mente es una función social. Un lobo necesita una mente para una sociedad o un hombre necesita una mente para una sociedad humana. Y como existen tantos tipos de mentes humanas, también hay muchos tipos de sociedades humanas sobre la Tierra. Un hinduista tiene una mente distinta a un musulmán. La mente de un cristiano es diferente de la de un aborigen. Un ruso y un norteamericano tienen mentes diferentes. Ven las cosas de manera diferente, su perspectiva es diferente, su interpretación es diferente. Ven la misma cosa de manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque para existir en una sociedad particular se necesita una mente particular. En Rusia, si crees en Dios, es que estás loco. En India, si no crees en algún Dios, es que estás loco. Todo el mundo se ha asentado en una mente, y cada mente es un fragmento. Hay que deshacerse de esa mente, y solo entonces se manifestará en ti la mente cósmica, la mente universal. Esta mente fragmentada solo es un método, solo una función social, necesitas un idioma para hablar con los demás, necesitas una mente para relacionarte con los demás. Recuerda, la mente siempre es correcta cuando la utilizas con los demás, y casi siempre se equivoca cuando empiezas a utilizarla contigo mismo. Este hombre tenía razón. Si lo hubiese estado siguiendo a alguien más, entonces habría tenido razón, totalmente. No corría lo suficientemente rápido como para evitar que el otro lo siguiese. Pero estaba equivocado, porque no había nadie más. La mente era inútil. La mente para los demás, la meditación para ti mismo. La mente para los otros, ninguna mente para ti mismo. En eso es en lo que insiste Chuang Tzu, o el Zen, o los sufíes, o todos los que saben. El Buda, Jesús, Mahoma, todos los que saben. Se insiste en lo siguiente, la mente para los demás, para ti ninguna mente. Este hombre tenía dificultades porque utilizó la mente para sí mismo, y la mente cuenta con sus pautas propias. La mente le dijo: más deprisa, más deprisa. La sombra no podrá seguirte si corres lo suficiente. En la parábola se dice, atribuyó su fracaso al hecho de que no corría con suficiente rapidez. El fallo estuvo en empezar a correr. Pero la mente no puede decírselo, porque no ha sido alimentada para ello. Se trata de un ordenador, de una computadora, hay que alimentarlo, es un mecanismo. No puede darte nada nuevo, solo aquello con lo que ha sido alimentado. La mente no puede ofrecerte nada nuevo. Todo lo que te ofrece ha sido tomado prestado. Y si eres adicto a escucharla, siempre tendrás problemas al enfocarla hacia ti mismo. También tendrás problemas si durante una conversación la enfocas hacia ti. Esta mente es totalmente inútil. No solo es inútil, sino una auténtica molestia, es dañina. Así que suéltala. Este hombre siguió los pasos de la mente, así que cada vez corrió más deprisa, sin detenerse, hasta que cayó muerto. Si corres cada vez más deprisa sin detenerte, la muerte es lo único que puede suceder. ¿Alguna vez te has fijado en que la vida todavía no se ha presentado ante ti? ¿Has observado que no ha existido ni un solo momento de vida como tal, que te haya sucedido a ti? ¿No has experimentado ni un solo instante del gozo del que hablan Chuang Tzu, o el Buda? ¿Y qué va a ser de ti? Lo único que te pasará será la muerte. Y cuanto más te acerques a la muerte, más rápido correrás, porque crees que si corres podrás escapar. ¿A dónde vas tan deprisa? Al hombre y a la mente humana siempre les ha interesado mucho la velocidad. Como si fuésemos a algún sitio, y hubiera que darse prisa. Así que cada vez apretamos más el paso. ¿A dónde vas? Finalmente, tanto si vas rápido como lento, llegarás a la muerte. Y todo el mundo llega en el momento preciso, ni un momento antes ni uno después. Todo el mundo llega a tiempo, nadie se retrasa. He oído que hay algunas personas que llegaron antes de tiempo, pero nunca he sabido de nadie que llegase tarde. Algunos llegan antes a causa de sus médicos. Ahora bien, este hombre no se dio cuenta de que si se limitaba a ir por un lugar sombreado, la sombra desaparecería. ¡Qué fácil era! Si vas por un lugar sombreado, por donde no hay sol, la sombra desaparece, porque la sombra está creada por el sol. Si estás bajo un árbol sombreado, la sombra desaparece. La zona sombreada se llama silencio, paz interior.
No escuches a la mente, métete en la zona sombreada, en el silencio interior donde no penetran los rayos del sol. El problema es que permaneces en la periferia. Ahí estás, iluminado por la luz del mundo exterior, y así es como se crea la sombra. Cierra los ojos, trasládate a la zona sombreada. El sol desaparece en el momento que cierras los ojos. Por eso todas las meditaciones se hacen con los ojos cerrados, y uno se traslada a la propia zona sombreada. Dentro de ella no hay ni sol ni sombra. Fuera está la sociedad, y todo tipo de sombras. ¿Te has fijado que tu ira, sexo, avaricia y ambición forman todas partes de la sociedad? ¿Dónde va a parar la ira cuando te metes dentro, y dejas la sociedad fuera? ¿Y el sexo? Pero recuerda, al principio, cuando cierras los ojos, estos no están realmente cerrados. Llevas al interior imágenes del exterior, y encuentras reflejada la misma sociedad. Pero si continúas adentrándote, acabarás dejando atrás la sociedad. Estarás dentro, la sociedad fuera, te habrás trasladado de la periferia al centro. En el centro hay silencio. No hay ira, ni anti-ira. No hay sexo, y tampoco celibato. No hay codicia, ni no codicia. Ni violencia, ni no violencia, porque todo eso se ha quedado fuera. Los opuestos también están fuera, recuérdalo. En tu interior no hay ni esto ni lo otro. Eres simplemente un ser puro. Eso es lo que quiero decir cuando digo ser como un dios, como un ser puro sin opuestos alrededor, sin lucha, sin huida. Simplemente ser. Te has trasladado a la zona sombreada. Este hombre no se dio cuenta de que si se limitaba a ir por un lugar sombreado, la sombra desaparecería, y que si se sentaba y permanecía inmóvil, no crearía más pasos. Era tan fácil, lo sencillo, le resulta muy difícil a la mente, porque a la mente siempre le parece más fácil echar a correr, huir, porque entonces hay algo que hacer. Decirle a la mente que no haga nada es algo muy difícil. La mente pedirá: al menos dame un mantra, de manera que pueda cerrar los ojos y repetirlo. Algo que hacer, porque ¿cómo podemos estar sin hacer nada, sin nada tras lo que correr, nada que conseguir? La mente es actividad, y ser es absolutamente inactividad. La mente es correr, ser es sentarse. La periferia se mueve. El centro es inmóvil. Fíjate en cómo se mueve un carro de bueyes. La rueda se mueve, pero el centro alrededor del cual se mueve permanece estático, totalmente estático, inmóvil. Tu ser es eternamente inmóvil, y tu periferia se mueve constantemente. Cuando la practiques, has de dejar que el cuerpo se convierta en la periferia. El cuerpo se mueve, y tú estás eternamente inmóvil. Convertido en rueda. El cuerpo se convierte en la rueda, en la periferia, y tú eres el centro. Poco después descubrirás que aunque el cuerpo se mueve cada vez más rápido, en tu interior no hay nada que se mueva. Y cuanto más rápido se mueva el cuerpo, mejor, porque entonces se crea el contraste. De repente, el cuerpo y tú, estáis separados. Pero te mueves continuamente con el cuerpo, por lo que no hay separación. Vete y siéntate. Basta con sentarse, sin hacer nada. Basta con cerrar los ojos y sentarse, 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 y permitir que todo se calme. Llevará algo de tiempo, porque te has agitado a lo largo de muchas vidas. Has tratado de crear todo tipo de perturbaciones. Te costará un tiempo, pero solo es tiempo. No necesita hacer nada más. Solo mirar y sentarte, mirar y sentarte. En el Zen lo llaman Zazen. Zazen significa solo sentarse, sin hacer nada. Recuerda, no es necesario huir, y no es necesario escapar. Lo único que se necesita es trasladarse a la zona sombreada y sentarse inmóvil. Y hay que hacerlo durante toda la vida. No luches con nada, y no trates de escapar de nada. Deja que las cosas tomen su propio curso. Lo único que tienes que hacer es cerrar los ojos, y trasladarte al centro donde nunca penetró ningún rayo de sol, donde no hay sombra. Y ese es realmente el significado del mito acerca de que los dioses no tienen sombra. No es que en algún lugar haya dioses que carezcan de sombras, sino que el dios que mora en tu interior no tiene sombra, porque no penetra nada del exterior. No puede penetrar, siempre está sombreado. A esa zona sombreada Chuang Tzu la llama Tao, tu naturaleza más profunda, absolutamente profunda.